soy Pedro Soler, el jefe de servicio de inspección y control ambiental. Buenos días a todos. Y bueno, he preparado un documento, un PowerPoint sencillo, un poco para hacer una breve presentación. No creo que me lleve mucho tiempo y yo creo que una vez que haga la presentación, pues las dudas que vayan surgiendo una vez finalizada, pues, se pueden ir respondiendo. Si os parece, lo podemos hacer así. Primero os pongo y luego vamos respondiendo. Vale, perfecto. Lo hacemos así. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, como podéis ver en la pantalla, estoy compartiendo con vosotros el documento. Evidentemente, partimos en primer lugar de la Ley 7/2022, que es es una ley estatal, es una ley básica del Estado, que es la de residuos y suelos contaminados. Y luego pasaremos, que son como las dos normativas importantes en este asunto, y por otro lado tenemos el Real Decreto, el 553/2020, que es el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. Bueno, a ver si voy pasando las diapositivas. Aquí, bueno. En primer lugar, este tipo de actividad o el tipo que se está desarrollando por parte vuestra, vamos a hablar un poco sobre qué tipo de comunicaciones previas o de autorizaciones medioambientales necesitan, que seguro que lo tenéis todo muy claro, pero bueno, por si acaso creo que es importante el comentarlo. El artículo 35.1a de la Ley de Residuos lo que nos dice es que las actividades que generen residuos peligrosos deben presentar una comunicación previa antes del inicio de sus actividades. Bien. Aquí diferencia entre lo que son los productores de menos de 10 toneladas al año, que es lo que comúnmente siempre se ha denominado como pequeños productores de residuos peligrosos, y los que producen más de 10 toneladas al año de residuos peligrosos o los grandes productores de residuos peligrosos, que es como siempre comúnmente se ha denominado. Esta comunicación previa se tiene que presentar a través de la sede electrónica de la comunidad autónoma y bueno, aquí tenéis los dos procedimientos para presentar la documentación, esta comunicación previa. Si es menos de 10 toneladas, el procedimiento es el 5822 y si es más de 10 toneladas, el 1380. ¿Por qué se separan los dos registros o se diferencian a partir de esta cantidad? Es porque los grandes productores, los de más de 10 toneladas al año, tienen otras obligaciones extras o, por decirlo así, referente a los productores de menos de 10 toneladas, a los pequeños productores, como es que deben de suscribir un seguro o una garantía financiera que cubra las responsabilidades que pueden dar lugar. Eso se establece en el artículo 20.6. Una vez que hemos hecho estas comunicaciones previas, lo que se consigue por parte nuestra, de la comunidad autónoma, es un número de expediente RPP, que es el registro de pequeño productor, o un RP, que es un registro de peligrosos, de grandes. Y automáticamente se genera el código NIMA, que como todos sabéis es el número de identificación medioambiental, que es único para cada instalación, centro de trabajo, lugar donde se producen los residuos, y el código NIMA, como sabéis, es fundamental y básico para poder gestionar los residuos y llevar una trazabilidad. El artículo 21, una vez que tenemos ya inscrita nuestra instalación como pequeña productora o productora de más de 10 toneladas, y empezamos a trabajar, vamos generando residuos, evidentemente, y el artículo 21 de la ley nos habla sobre las obligaciones del productor inicial referente al almacenamiento. Aquí también pues, me gustaría repasar un poco con vosotros sobre el tema del almacenamiento, puesto que cuando nosotros vamos a hacer una inspección, pues vemos efectivamente cómo están almacenados los residuos peligrosos. ¿Vale? El artículo 21 claramente lo que nos dice
es que los residuos peligrosos tienen que estar almacenados siempre protegidos a la intemperie y con sistemas de retención de vertidos y derrames. Eso es importante. En las inspecciones sí que siempre vemos que efectivamente los residuos peligrosos se encuentran almacenados dentro de la nave, en un lugar independiente, protegidos de la intemperie, pero los sistemas de retención de vertidos, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, no se disponen. La duración máxima del almacenamiento de los residuos peligrosos, 6 meses. Los residuos no peligrosos que vayan a valorización, normalmente que vayan pues, para el reciclaje o una valorización energética, son 2 años. Y los no peligrosos que vayan a eliminación, es decir, que tengan un código D, normalmente el D05, y que va a eliminación a un vertedero, que no se va a aprovechar, como mucho, almacenarlo durante 1 año. Importante que también hemos visto que hay mucho desconocimiento en las instalaciones, en las industrias, sobre los plazos para contar el almacenamiento. El almacenamiento empieza a contarse desde que se inicia el primer depósito en el recipiente. Por ejemplo, si tenemos un recipiente donde se está almacenando los aceites usados de un taller de reparación de vehículos, el tiempo empieza a contarse desde que yo he hecho el primer vertido a ese depósito. No cuando se llene el recipiente. Mucha gente se cree que cuando el recipiente esté lleno se cuentan los 6 meses, no es cuando hemos realizado el primer depósito. ¿Vale? Importante también es no mezclar ni diluir los residuos peligrosos. Es decir, si yo tengo un depósito con aceites usados, que únicamente sea de aceites usados, no mezclar ahí otros tipos de residuos. ¿Vale? Y muy importante también es que los recipientes que contienen los residuos peligrosos deben de estar etiquetados. Y el contenido de la etiqueta se establece en este artículo en el epígrafe E. Importante también, cuando hacemos una inspección, vemos que muchas veces los depósitos, los contenedores que tienen residuos peligrosos no tienen las etiquetas que tienen son antiguas, las etiquetas le faltan datos y es importante que estén actualizados las etiquetas y que contenga toda la documentación que te dice este epígrafe E de este artículo. Bueno, el artículo 20, una vez que ya sabemos cómo almacenarlo, a ver cómo retiramos los residuos. El artículo 20 habla precisamente sobre la gestión de los residuos que hemos producido. ¿Vale? Este artículo nos habla sobre las distintas formas de gestionarlos, pero vamos, lo que hacéis todos vosotros siempre es encargar el tratamiento a un negociante de residuos o directamente a un gestor de residuos que, lógicamente, tiene que estar autorizado para realizar las operaciones de tratamiento. Una novedad de esta ley de residuos, de la actual ley 7 de residuos, referente o respecto a la anterior, es que deja muy claro en este artículo 20 que la responsabilidad del productor inicial concluye cuando quede documentado el tratamiento completo del residuo a través de los documentos de traslados de residuos y cuando sea necesario mediante un certificado o declaración responsable de la instalación del tratamiento final. Es decir, el productor inicial, el taller de reparación de coches al que se le ha llegado el gestor y se ha llevado el residuo, lo que es su responsabilidad, finaliza una vez que llega al gestor final para su tratamiento. No si se lo ha llevado el transportista y dice, bueno, es que se lo ha llevado el transportista y yo ya no quiero saber nada. No, es que este artículo 20 lo deja muy claro, ¿vale? Entonces, el productor inicial es responsable de sus residuos hasta que se acredite su gestión final. ¿Vale? Y aquí, bueno, vinculándolo con el Real Decreto 553/2020, el artículo 6.1 nos dice que el gestor final, para ello, tiene 30 días para remitir al productor el documento de identificación completo con la fecha de aceptación o rechazo de residuos. Ese documento lo tenéis que guardar vosotros pues cuando nosotros vayamos de inspección y acreditar vosotros que efectivamente
la gestión del residuo ha llegado hasta el gestor final y que no ha habido ningún problema, que lo ha aceptado y que no hay ningún problema. Importante también que debéis de tener en vuestras oficinas es el archivo cronológico, que te lo dice el artículo 64 de la Ley de Residuos. En este caso, la actual Ley de Residuos, la Ley 7, sí que habla que tiene que ser un archivo electrónico, nos vale un documento Excel. Antes se llevaba un archivo en papel, pero aquí ahora ya implícitamente la nueva Ley de Residuos dice que tiene que ser un archivo electrónico, no dice nada de que sea en papel. ¿Vale? Este artículo 64 también nos habla del contenido que debe de tener este archivo cronológico y se va completando con la información de los documentos que os van mandando los gestores, los transportistas, como son los documentos de identificación, la notificación del traslado de los residuos, etc. Debe de contener los datos de 5 años anteriores. 5 años anteriores, ¿vale? Y por supuesto debe estar actualizado, puesto que la misión fundamental de este documento es que esté a disposición nuestra cuando vamos a hacer una inspección. Siempre vemos el archivo cronológico y ver que efectivamente este archivo cuadre con los documentos que os vamos pidiendo en cada inspección, ¿vale? El artículo 65. Este artículo famoso es sobre la memoria anual de residuos. Bueno, comúnmente nosotros lo llamamos como memoria anual de residuos, aunque el artículo 65 lo que habla es de memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico. Vale. Se debe de presentar antes del 1 de marzo. Antes del 1 de marzo se presentan los datos en esta memoria del año anterior, ¿vale? Por lo tanto, antes, por ejemplo, ahora en el año 2026, antes del 1 de marzo, tenéis que presentar la memoria anual de residuos del año 2025. Bien. Los productores de residuos peligrosos, ¿vale? Con independencia de la cantidad generada, si han aportado todos los documentos de identificación a la plataforma electrónica del Ministerio, al ESIR, lo que pueden presentar es una declaración responsable, ¿vale? Eso es un acuerdo que se llegó con la comisión, el grupo de trabajo de residuos del Ministerio con el resto de las comunidades autónomas, ¿vale? Que funcionamos todos así a través de ese acuerdo que se llegó. De tal forma que para seguir la trazabilidad de los residuos se presenta una declaración responsable. Si habéis aportado, vuelvo a repetir, todos los documentos de identificación están disponibles a ESIR para que nosotros nos podamos consultar. Si no se han aportado todos los documentos de identificación, se deberá de presentar la memoria anual de residuos completa, ¿vale? Que como sabéis es un documento Excel que está disponible en el procedimiento 3672. Bueno, ya que me meto con este procedimiento, el 3672 es donde tenéis que presentar esta memoria anual de residuos. Tiene una pestañita que es el de documentos, de documentación, donde están disponibles tanto las Excel para rellenar como la declaración responsable. Os bajáis esos documentos y los rellenáis con los datos y una vez que lo tengáis, pues lo presentáis a través del procedimiento 3672. El tema de infracciones y sanciones. Eso también, lógicamente, es lo que queréis conocer. A ver, os comento. El servicio nuestro de inspección es un servicio técnico. Nosotros no sancionamos. Hay una unidad, la Dirección General, que es independiente al servicio de inspección, que es el que cataloga las infracciones y en base a ello sanciona, ¿vale? Lógicamente, las unidades o los servicios son independientes para darle, vamos a repetir la palabra, independencia al procedimiento. Pero lógicamente ellos sancionan en función de lo que nosotros informamos. Entonces, como infracciones muy graves, estáis viendo aquí lo que es la catalogación, va desde 100.000, 1 euro, hasta 3,5 millones de euros.
O sea, la cantidad es bastante importante. El régimen sancionador de esta nueva ley de residuos, de la ley 7, es bastante más potente, más fuerte que la anterior ley. Y si estamos hablando de residuos peligrosos, ya las infracciones normalmente suelen ser muy graves. O sea, que de los 100.000 euros, como mínimo, es la sanción, ¿eh? Si estamos hablando de residuos peligrosos. Entonces, ¿cómo cataloga las infracciones muy graves? He seleccionado algunas que puede ser relevante para vuestro tipo de actividad, como son no haber realizado la comunicación previa habiéndose producido un peligro grave o daño a la salud de las personas o al medio ambiente. El abandono, el vertido o gestión incontrolada de residuos peligrosos. La mezcla de residuos peligrosos con peligro grave o daño para la salud de las personas, para el medio ambiente. La entrega de residuos peligrosos a transportistas o gestores no autorizados. ¿Vale? Acreditar documentalmente la gestión final. Por eso he comentado antes, al principio, que es muy importante y además es vuestra responsabilidad como productores iniciales de los residuos peligrosos, el documentarlo hasta su gestión final. En caso contrario, si no se documenta el tema de la gestión de los residuos peligrosos, la multa mínima es de 100.000 euros. Y luego, efectivamente, es un envasado y un almacenamiento deficiente de los residuos peligrosos, siempre y cuando se produzca un daño a la salud de las personas o para el medio ambiente. Por ejemplo, un envasado, un almacenamiento que esté roto, que se produzca un vertido, el vertido acabe en el suelo, se formen pues, vertidos de aceite en suelo, etcétera, en un suelo que no esté impermeabilizado. Y en cuanto a infracciones graves, pues ya, lógicamente, la sanción es bastante inferior, pero entre 2.001 euros a 100.000 euros para residuos no peligrosos, pero sí que la ley pone aquí la puntilla que para residuos peligrosos es de 20.001 euro a 600.000 euros, ¿vale? Entonces sería el no haber realizado la comunicación previa como productor de residuos peligrosos sin que se haya producido un daño grave para las personas y el medio ambiente. Es decir, una instalación que no haya realizado la comunicación previa de productor de residuos peligrosos, que esté funcionando, que no ocasione ningún daño a las personas ni al medio ambiente, como mínimo la multa es de 20.001 euros. ¿Vale? El no presentar la documentación, ¿vale? Para los residuos peligrosos, la falta de etiquetado o etiquetado incorrecto. Por eso os he comentado antes la importancia de la etiqueta. Es que el no tener la etiqueta en un almacenamiento de residuos peligrosos o que sea incorrecto ya son 20.001 euros. O sea, no es ninguna tontería. Mezclar los residuos peligrosos entre sí sin que se produzca un daño grave o salud para las personas. La entrega de residuos no peligrosos a transportistas o gestores no autorizados. No acreditar documentalmente la gestión final de los residuos no peligrosos. Los peligrosos que podéis estar produciendo en vuestras instalaciones pues son, por ejemplo, envases de tipo de cartón, de plástico, etc. Y el envasado y almacenamiento deficiente con peligro grave para las personas y medio ambiente para residuos no peligrosos. Estos son un poco lo que son las infracciones y las sanciones más relevantes que hay en base a vuestra actividad. Una vez que hemos visto un poco lo más importante de la ley de residuos, también el Real Decreto 553/2020, que es el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. Eso es muy importante. Importante que tengáis presente el artículo 2A, que es la definición de operador del traslado. Muy importante, porque hemos visto que con los documentos de identificación, conforme se rellenan, pues tienen muchas deficiencias. Entonces, el operador del traslado se define como el productor inicial del residuo, es decir, el taller, por ejemplo, que ha producido ese residuo, el gestor de un almacén de recogida, el negociante, el agente, el poseedor del residuo cuando los anteriores sean desconocidos y
En ningún caso el transportista o el gestor de residuos, ¿vale? Porque en los documentos de identificación muchas veces se pone como, o ponéis como operador el gestor de los residuos. Eso es totalmente incorrecto. Tiene que ser el productor inicial del residuo, el taller, la instalación que ha generado ese residuo. El ESIR, bueno, todos sabéis lo que es el ESIR, que nos lo define también el artículo 2 en su epígrafe J, que es el Sistema Electrónico de Información de Residuos, el cual pertenece al Ministerio que tiene las competencias en medio ambiente. Este sistema electrónico dispone de un repositorio documental en donde, entre otros documentos, hay que aportar los traslados de los residuos para poder realizar el seguimiento y control de la gestión de los residuos. Nosotros accedemos a ESIR desde el servicio nuestro y vemos de cada instalación con su código NIMA, por eso es importante, evidentemente, tener código NIMA. Si no tenéis código NIMA, además, el gestor no va a retirar los residuos y vemos para esa instalación en concreto qué documentación se ha puesto de documentos de identificación de sus residuos. El artículo 5, importante, es el contenido del contrato de tratamiento de residuos. Debéis de tener todos un contrato de tratamiento de residuos con los gestores. El anejo 1 nos habla sobre el contenido del documento de identificación con notificación previa. Ahora os explicaré cuándo se necesita una notificación previa y cuándo no. El anejo 2, el contenido de la propia notificación previa, y el anejo 3, contenido del documento de identificación sin notificación previa, ¿vale? Entonces, aquí claramente identificamos los DI con notificación previa y los DI sin notificación previa. Bueno. Requisitos generales al traslado de los residuos. Vamos a ver. Evidentemente, antes de trasladar un residuo, lo que he comentado antes, debéis de tener un contrato de tratamiento con el gestor, firmado por las dos partes, tanto por el productor como por el gestor, en donde se identifique los residuos, evidentemente, que se van a retirar y que se producen y se van a retirar y se van a gestionar por parte del gestor. Los residuos deben de ir siempre acompañados de un documento de identificación desde el origen hasta la instalación final del destino. ¿De acuerdo? Siempre se debe demostrar la trazabilidad de los residuos. De hecho, a los transportistas también, si hay un control de la Guardia Civil de Tráfico, entre otros documentos, le van a pedir los documentos de identificación de esos residuos que están transportando, ¿vale? ¿Y cuáles son los residuos que requieren de notificación previa? Son los residuos peligrosos, vayan a donde vayan, es decir, todos los residuos peligrosos, todos vayan a valorización o eliminación, y los residuos no peligrosos si van a eliminación, si van a un vertedero, si llevan el código D, normalmente el D05, ¿vale? Bien, los residuos. ¿Qué documentos se debe de aportar a la plataforma del Ministerio, a la plataforma ESIR? Bien. Los residuos que requieren de notificación previa, que son los que os he comentado anteriormente, en el artículo 3 de este Real Decreto, deben de presentar la notificación previa y el documento de identificación a ESIR. Esos son los documentos, ¿vale? Si el residuo no necesita o no requiere de notificación previa, no hace falta aportar a la plataforma ESIR estos documentos. Y ahora, uno de los grandes errores que se cometen, y lo que ha comentado antes Fernando al presentarme o al presentar un poco esta jornada, me gustaría puntualizar quiénes deben de presentar la documentación a ESIR, ¿vale? El obligado a comunicar el documento de identificación es el operador. En este caso, por la actividad que tenéis vosotros, es el productor. Y nunca el gestor final, ni el asesor medioambiental que tengáis, ni nada. Es responsabilidad vuestra, los productores. Tenéis que presentar vosotros. Además, lo podéis ver en este Real Decreto, como en el preámbulo, mismamente, en el epígrafe tercero, dice textualmente, que he puesto aquí lo que es la cita,
Se obliga al operador a comunicar el documento de identificación antes de iniciar el traslado a través del sistema de SIR. O sea, lo dice muy claro. Y el epígrafe cuarto del preámbulo también dice que el operador del traslado envíe el documento de identificación a través de la plataforma ESIR a la administración pública de origen al inicio del traslado, de forma que se pueda controlar la trazabilidad desde el inicio hasta el final del proceso. Sí que es verdad que hay muchos que nos han dicho, a ver, yo es que tengo un contrato con el gestor o yo, y dentro del contrato el gestor es el que se ocupa de toda la documentación y presenta por nosotros los documentos de identificación a ESIR. Eso no es correcto porque no estaríais cumpliendo el Real Decreto 553. ¿Mm? Importante también, no sé si lo conocéis, es interesante que sepáis que hay una página web que es de la comunidad autónoma, ¿vale? Aquí arriba, bueno, tenéis el enlace accesible para todo el mundo, ¿vale? En el cual está disponible toda la información sobre los transportistas, los negociantes, los operadores, los productores, los gestores, etcétera. ¿Vale? Incluso podéis poner vosotros dentro de esta plataforma, os buscáis y apareceréis la mayoría de vosotros como pequeños productores de residuos peligrosos, ¿vale? Para buscar un gestor, para saber si el gestor que os va a llevar, os va a retirar los residuos y va a gestionar vuestros residuos, si están autorizados o no, os podéis meter en esta página web y hacer la consulta, ¿vale? Importante también es que, bueno, habéis hecho la comunicación previa, estáis funcionando, pero veis que o bien los residuos que estáis produciendo o se generan residuos peligrosos nuevos, o el listado que se aportó en su día no está actualizado. Lo que tiene que aportar es una actualización de los residuos, ¿vale? A través del mismo procedimiento de inscripción o de comunicación previa que he comentado antes. 5822 para los pequeños productores y el 1380 para los productores de más de 10 toneladas. Y yo hasta aquí, pues bueno, la ponencia, un poco, bueno, más que ponencia, explicaros así por encima los puntos más interesantes o más importantes en base a la actividad que vosotros desarrolláis. Muy bien, Pedro, pues has sido muy claro y muy conciso. Muchas gracias Nada. por hacerlo así porque, bueno, hay cosas muy importantes que has dicho. Ahora leeré alguna consulta y de hecho, pues animo a los asistentes a que pregunten a través del chat. Pero bueno, por la venia que me concede lo de acompañarte, os voy a primero yo a preguntarte las dudas que tengo, los comentarios que quería hacerte. Vamos a ver, cuando, cuando hablas del almacenamiento de los residuos que tienen que tener algún sistema antiderrame o de detección, ¿no? En caso de vertido para que no vaya eso al alcantarillado al final. Mm, Dices que la mayoría, pues, veis que lo hacen mal. ¿Puedes poner algún ejemplo de sistemas que serían correctos para evitar el derrame en el almacenamiento de residuos? Por ejemplo, un depósito de, bueno, ya que estamos hablando dentro de este sector, ¿vale? Un bidón que contenga aceites usados, pues ponerle abajo una bandeja de recogedora, simplemente, de vertidos, por si se rompe el bidón, por lo menos lo que sea la bandeja que pueda recogerlo. Vale. Pero bueno, entiendo que también cuando hablamos, por ejemplo, de baterías, bastaría con los depósitos que hay específicos de baterías, estos que son Sí, con eso de es plástico, suficiente. con eso sería suficiente, Sí, ¿no? Vale, entonces en principio normalmente es cuando es residuo peligroso líquido, ¿no? La mayoría de las veces claro, que veis problema ahí porque no hay debajo una bandeja, exactamente. vale, que En lo este contenga. caso, las baterías, o sea, la batería en sí ya es un propio contenedor. El problema de las baterías es el ácido que tiene. Por eso, el depósito plástico que tienen las baterías es específico para que aguante el ataque del ácido. Vale. Otra cosa, comentas que
que la responsabilidad del productor del residuo sobre el residuo termina cuando tienen en su poder un documento de identificación eh, aportado por el gestor en un plazo de 30 días, ¿no? Un Sí. gestor final. Ujú. Entiendo que si no llega ese documento, pues lo tienen que reclamar o qué otra cosa pueden hacer, porque si no la sanción para ellos es de mínimo 100.000 euros para el productor. Efectivamente. Primero, a ver, Entonces se supone que es autorizado, el es decir, que gestor, se sí. debe El entregar a un gestor, gestor autorizado. claro, el gestor final, cuando le llega el residuo, él tiene que ver si lo acepta o no lo acepta. O sea, no tiene por qué aceptarlo, ¿vale? En el caso que lo acepte, tiene que generar ese documento de identificación, de aceptación, que te digan qué fecha se ha aceptado, qué tipo de residuo se trata y qué cantidad ha recibido de ese productor. Y el gestor tiene un plazo máximo de 30 días para remitírselo al productor, para que el productor pueda acreditar la gestión final de ese residuo. Bien. Si no se lo manda al gestor, ¿qué es lo que haría yo? Pues, lógicamente, reclamárselo. En primer lugar, y decirle qué pasa con el residuo, al final lo aceptas, no lo aceptas, porque también el gestor puede decir, oye, no acepto este residuo, ¿vale? Y de vuelta al productor, ¿vale? O bien también este artículo concreto, que yo no me acuerdo ahora mismo, del artículo 20, perfecto, de la ley de residuos te dice que también los productores le pueden pedir un certificado o una declaración responsable a la instalación del tratamiento final. De hecho, nosotros muchas veces o algunas veces en las inspecciones que realizamos pedimos tanto el documento de identificación como luego le pedimos al productor del residuo, oye, apórtame una declaración responsable o un certificado del gestor final diciendo que efectivamente ha recibido estos residuos por parte vuestra, en qué fecha y en qué cantidad. O sea, el Vale, pero artículo... entiendo si no hay, si está en el caso de estar reclamándolo, si pides un certificado y te lo da, pues eso te exime de alguna manera, ¿no? De la responsabilidad. Es decir, tú puedes justificar que eso ha ido a un gestor final que ha Claro, sí, aceptado. porque lo firma una declaración responsable que lo firma el gestor final. Ahora, ese documento no vale para aportarlo a ESIR. Ese documento nos vale a nosotros de cara a una inspección y que el inspeccionado demuestre que ha gestionado adecuadamente sus residuos si no dispone por cualquier motivo del documento de identificación. Pero el Entonces, documento, ¿cómo haces si no te sirve para presentarlo en el ESIR? ¿Cómo presentas en el ESIR? ¿Qué presentas? en el ESIR tienes que presentar el documento de identificación. Pero si no te lo ha aportado el gestor, por lo que sea, aunque te dé el certificado que Se hace. lo tienes que pedir. A ver, de cara a inspección nuestra, ¿vale? El certificado nos vale, pero a ESIR el certificado no le vale. O sea, al final tienes que conseguir el documento de identificación para por lo menos aportarlo, no, por lo menos no, es muy importante aportarlo a ESIR. Vale, entonces, si insiste el gestor en no darte el documento, al final tienes que denunciar, no te queda otra, ¿o cómo Se haces? va a hacer, claro, pero es Vale. que en este caso no entendería yo el por qué el gestor pondría esos impedimentos Sí que no tiene, a un si no es productor. no es lo normal, yo te estoy poniendo A no ser que situaciones. sea un gestor que no tenga autorizada la gestión de ese residuo, ¿vale? Que lo haya cogido, en cuyo caso, mucho ojo también, porque, como he dicho antes, el productor es el responsable de acreditar la gestión final de ese residuo. Estamos hablando de residuos peligrosos, la multa mínima son 100.000 euros. Ya, pero entonces para acreditar lo que tienen que hacer, cada residuo que vayan a entregar a un gestor, ver si o pedirle al gestor la autorización o entrar en el ESIR, o sea, en el ESIR, en el IMA, en la página de Claro, o sea, autorizaciones y comprobar uno a uno, claro, ¿no? lo que yo haría sería meterme en la página web, que por eso he puesto ahí el enlace, y ver O si el contrato, en el contrato viene también. tiene el contrato de tratamiento, que es fundamental, claro. Vale, vale. Y otra cosa, porque muchas veces se llevan los residuos y cuando han pasado 15 días te mandan el documento y te dicen que se han llevado 300 kilos y a lo mejor tú no estás de acuerdo con que se han llevado 300 kilos, pero tienes que aceptar o cómo haces.
Pues eso ya lo que se hace para eso los Te gestores. estoy poniendo casos que pasan, ¿eh? No es lo normal, pero es que estas cosas pasan. Entonces, por si tú me puedes decir qué Los hacemos con gestores eso. cuando reciben lo que tienes es normalmente es un peso, una balanza, ¿vale? Que entra un camión, lo que hacen con el camión lo pesan antes, lo pesan después y por diferencia pues ven lo que se ha dejado. Y normalmente lo que nos aportan algunos son o imprimen lo que es el recibo de lo que es la balanza. Entra tanto, o sea, a la entrada pesa no sé cuántas toneladas y a la salida y por diferencia sale. Vale, bueno. Otra cosa, creo que tenía aquí para preguntar. Eh, ah, eh, es que te iba a preguntar que si recomendabas que, porque no es que sea habitual, es que yo diría que 99% yo no conozco casos de empresas que no lo deleguen en el gestor, lo Pues de la presentación de residuos. eso no está bien. Entonces, de todas, obligatoriamente incluido, Tiene que bueno, ser el operador. Si es que lo hice bien claro. Lo he puesto en las citas textuales. no vale porque normalmente el gestor lo que hace es te pasa un documento donde tú le autorizas a él, no No, no, haces. no. Es que vamos a ver. El Real Decreto lo dice muy claro. Por eso he puesto las citas textuales. Sí sé que eso es uno de los puntos clave también de esta reunión, porque nosotros en la gran mayoría de las inspecciones que hemos hecho hemos constatado ese problema. ¿Vale? Entonces, es que os lo vuelvo. No vale con que es que tengo un tratamiento con el gestor que me dice que va a ser el gestor quien va a aportar la documentación a decir o el asesor medioambiental que tengo. En ese caso es que no vale. Y es que os lo vuelvo, mira, lo voy a volver a leer. El preámbulo del Real Decreto, el 553, dice, se obliga al operador a comunicar el documento de identificación antes de iniciar el traslado a través del sistema ESIR. Y de nuevo, en el epígrafe cuarto del preámbulo dice que el operador del traslado envíe el documento de identificación a través de la plataforma ESIR a la administración pública. O sea, es que lo dice bien claro. No está hablando ni del gestor, ni del asesor, el operador. En este caso, por eso os he comentado también la definición de operador. ¿Quién es operador? Son esta ley. Es el productor inicial, el negociante, el agente. Sí, no, es importante porque yo creo que ninguno revisamos, bueno, yo hablo por mí, pero yo creo que ninguno revisamos eh, el documento de traslado, más allá de ver que es efectivamente el residuo y la cantidad, pero no nos fijamos en el resto de datos y No. normalmente te lo dan rellenado. Sí, la base o el fundamento de todo esto, como he comentado tanto en la Ley 7 como en el Real Decreto 553, es que el productor del residuo sea responsable desde el momento que produce el residuo hasta que se entrega al gestor final y también la documentación que se aporta a ESIR. ¿Vale? Eso es un cambio bastante importante que tiene la ley actual de residuos respecto a la anterior. La anterior era, yo produzco mi residuo, oye, se lo ha llevado un transportista, el transportista me ha dado la documentación, es un transportista inscrito, autorizado por la comunidad autónoma y ya pues, le pide usted responsabilidad al transportista. Yo se lo entrego a él. No, ahora ya con la ley nueva de residuos y el 553 vuelvo a repetir, es el productor inicial, el responsable hasta la gestión final, ¿vale? Acreditarlo y además aportar la documentación a ESIR. Vale. Y además que Pues vamos, la responsabilidad de aportar la documentación a ESIR, quiero decirte, si están los datos mal, si no se ha aportado bien, es del productor. Es como pues, si, por ejemplo, estamos haciendo la declaración de la renta, yo tengo un asesor fiscal que presenta por mí la declaración de la renta. Si está mal, Hacienda no va a ir a por mi asesor, Hacienda va a ir a por mí, por no haber puesto bien los datos, por poner un ejemplo. En este caso, parecido. vale. Pues te voy a ir leyendo las preguntas del chat, ¿vale? Algunas ya las has contestado. Dice, la no aceptación del residuo
es documento de... La no aceptación del residuo es documento de identificación, es la parte C. Se debe devolver el residuo al origen o generar otro DI con previa notificación de traslado en ESIR. Dice, bueno, eso ahí pregunta, no veo. Dice, el documento de identificación debe firmarlo antes el productor, parte A, y debe tener la parte B por el destino. Como dice Pedro, la duda es si tiene sanción el destino por no devolver el documento de identificación en fecha al productor. Esa es la pregunta. La duda es, ¿tiene sanción el destino para no devolver, por no devolver el documento de identificación en fecha al productor? Claro que sí, lo tiene que hacer en fecha. Son 30 días. La verdad que nosotros en las inspecciones que hemos hecho, pues tampoco estamos controlando que efectivamente si son 35 o 40 días, sino que queremos que más o menos sea un tiempo, o sea, quiero decir Bueno, que que, ahí es sancionable el gestor, entiendo. claro, claro, que es su obligación. La obligación del gestor de presentarlo en la fecha que te dice el Real Decreto, los 30 días. Vale. Dice, a ver. Vale, dice la notificación previa y el documento de identificación que hay que aportar a ESIR es obligatoria siempre que sean residuos peligrosos y residuos no peligrosos que sean para eliminación. Pues es lo que te lo dice claramente el artículo, es que de memoria los artículos no me los sé, pero el 553, a ver, lo voy a decir, es el artículo 3. El artículo 3. A ver, la notificación previa se exige para todos los residuos peligrosos, todo, independientemente si va a valorización o a eliminación, y para los residuos no peligrosos únicamente si van a eliminación, a vertedero. ¿Vale? Por ejemplo, no sería exigible para un residuo no peligroso que vaya a una valorización, por ejemplo, pues a un reciclaje o a una valorización energética. Para ese caso no es necesario. ¿Quién debe realizar el contrato de tratamientos y con quién? Hombre, el contrato de tratamiento está claro, es entre el productor de residuos, ¿vale? Y el gestor que tú tengas. También se deben de identificar los transportistas, pero vamos, normalmente es entre el contenido, además lo tenéis en el anejo. Sí, normalmente lo realiza el gestor, es el que lo elabora y Claro. te lo pasa, Te vamos, y lo se lo pasa, pasa al evidentemente, y productor. y si tú estás de acuerdo con ese documento, pues lo firmas. Importante que Pues esté sí, ¿no? firmado por las dos partes. Vale, dice, la administración es consciente que la gran mayoría de los talleres son micropymes y no tienen personal cualificado para hacer estas gestiones y por eso se delegan los gestores. Sí, eso me lo comenta Reme, efectivamente. Son trámites que es verdad que le supone a la mayoría de las empresas, nosotros tenemos muchos talleres y muchas micropymes. Claro, son gestiones que tienes primero que notificar inicialmente y luego que notificar o subir los documentos con posterioridad a la plataforma. Es decir, claro, supongo, Pedro, que tú me vas a decir que la ley está así, que eso es cosa de la ley y que no está en tu mano. Es así, ¿no? Es lo único que me puedes responder, ¿no? Pues, hombre, yo lo entiendo perfectamente. Sé que a lo mejor en un taller, un negocio familiar, bueno, efectivamente son micropymes, pero bueno, la ley es lo que te dice. Yo en este sentido, Pedro y Reme, lo único que os puedo decir es que estamos hablando con una empresa que posiblemente se haga socia protectora, que tiene una aplicación precisamente para ayudar a las empresas a que esta gestión sea rápida. Entonces, una aplicación, seguramente haremos en breve una jornada para presentar esa aplicación, para que veáis cuánto cuesta tenerla. Estamos viendo para que os salga ventajoso y en esa estamos, porque al final, como dice Pedro, pues es que es la ley y hay que cumplirla. Y es que la opción que hasta ahora estamos usando de delegar en gestores, pues es que te lo está diciendo claramente la administración, que
no es válida y es la que, es verdad, es la que estábamos usando yo creo que el 99% de las empresas, salvo las grandes que tienen ingenieros o personal dedicado expresamente al medio ambiente, pues el resto lo estáis haciendo así. Pero eso o las administraciones regionales, que nosotros se lo hacemos saber siempre, en los grupos de trabajo nacional lo van comentando para ver si se cambia la ley o no hay otra, yo no veo otra manera. Mm. Vamos a seguir con las preguntas. Dice, ¿cómo proceder ante un cambio de ubicación de actividad? Eso, Francisco, te lo puedo, si quieres resolver yo, me llamas y pero te lo comento yo, porque eso yo creo que es más pregunta para mí. A menos que es que la pregunta sea algo más compleja y no la esté entendiendo. ¿Cómo proceder ante un cambio de ubicación de actividad? Pues tienes que dar de baja, si el cambio total ya has cerrado la actividad en el centro en el que estás, pues lo das de baja, lo notificas y una alta nueva como productor de... Cada centro tiene que tener un código NIMA porque cada centro no tiene que ver con que sea una empresa u otra. Hay empresas que tienen 3 centros, pues cada centro tiene que darse de alta en el registro pues bueno, de productor, de pequeño productor o de productor de más de 10 toneladas. Y eso, pues, como sabéis, aquí en la federación os ponéis en contacto conmigo, yo os paso los formularios y yo os puedo hacer el trámite y yo os doy de alta. También quería comentar aquí que es muy importante que cada modificación, porque en el registro NIMA, es verdad que si hay un residuo que no aparece, pues tienes que modificar ese registro, porque el gestor va a entrar ahí a ver si estás dado de alta en esos residuos. Si no estás dado de alta, no te puedes recoger. Entonces, una modificación supone volver a hacer el trámite entero, como si dieras de alta. Es prácticamente, por no decir que es lo mismo. Y tienes que volver a meter todos los residuos que ya tenías declarado, es decir, no puedes añadir, que es una de los grandes reclamos que tenemos desde la federación. Creo que en Alicante simplemente puedes añadir un residuo y además no pagas tasa. Aquí vuelves a pagar la tasa. Entonces es importante, cuando se hace el alta, que os lo digo a todos, a una modificación que incluyáis todos aquellos residuos que creéis que vais a generar, aunque no lo estéis generando actualmente, porque si no va a suponer modificaciones y historias. Y económicamente, pues son 38 euros cada vez que queremos modificarlo. Ya digo, es una reclamación que tenemos solicitada a la administración, pero de momento está así. Bueno, seguimos. Cuando hablamos de documento de identificación, ¿te refieres a la carta de porte o antes de recoger el residuo nos tienen que enviar el documento? No, el documento de identificación lo genera el propio productor. El contenido está en el Real Decreto 553. No tiene nada que ver con el documento de porte. Pues lo genera normalmente el gestor, es el que te lo Tiene que hacerlo facilita. el propio productor, no el gestor. Eso es una cosa que Es yo no que, la claro, sabía. es que yo entiendo que por el tipo de actividad y los talleres que son pequeñitos, normalmente casi todos los talleres son familiares, son pequeños, deleguen todo en el gestor. Pero es que no, el documento de identificación lo tiene que generar el propio productor. Pues eso va a suponer una carga brutal, pero bueno, ya está. Si por ley es así, es así. Ya veremos fórmulas para que sea más liviano, pero vamos. Seguimos. ¿Desde qué fecha tenemos que subir los documentos al ESIR? No entiendo la pregunta. ¿Desde qué fecha? Pues desde el Real Decreto 553 desde el año 2020. Hay que subir la documentación a ESI. Esto entró en vigor, supongo que al día después de su publicación en el boletín y se publicó el 19 de junio de 2020. En principio, desde el 20 de junio de 2020 hay que subir la documentación. No sé si la pregunta va en ese sentido, si no, pues que nos escriba ahora por el chat si tiene alguna otra, o sea, si se lo ha aclarado bien y si no, pues que siga escribiendo, que yo mientras haya preguntas voy a leer. Bueno, otra duda respecto a los neumáticos. O sea, residuos no peligrosos. ¿Los recogedores y gestores finales tienen plazo para retirar el residuo una vez que hemos solicitado la recogida? Pues
plazo escrito como tampoco, como normalmente también depende de cómo tengan el almacén, cómo tengan su instalación, pero no suelen tardar mucho. No sé si hay problemas con eso, la verdad que lo desconozco. Bueno, sí, yo creo que la pregunta va porque efectivamente suele haber problemas, hay muchos retrasos con el sistema de retiradas de los scrap o de signos y TNU, pues bueno, suele haber colapsos y hay mucho retraso que al final pues lo pagan los talleres acumulando un residuo que es inflamable y bueno, pues es un problemón que tenemos, pero por ley lo que ella viene a preguntar es si de alguna manera esos retrasos se pueden reclamar porque por ley no se puedan retrasar tanto o no. Yo creo que va por ahí. Porque además, Reme, estás preguntando por gestores de no peligrosos, no de peligrosos. Los de peligrosos, tampoco un gestor de peligrosos. Un gestor de peligrosos tiene plazo para, es decir, está obligado desde que acepta un residuo hasta que lo recoge a tardar un tiempo determinado en hacer el servicio. Pues eso tendría que consultarlo en el 553 seguro que sale, ¿sabes? Porque están los plazos de presentación de los documentos de identificación, Es interesante tanto cada de uno de peligroso como ellos. de no peligroso. Es interesante, la verdad que es una cosa, una pregunta interesante en ese sentido, ¿no? Por saber, igual que los productores no pueden tener almacenado más de 2 años un residuo no peligroso, ¿no? Sí. Pues saber qué plazos tienen, porque a veces tienen muchos retrasos y saber hasta qué punto tienen esa baza también, ¿no? Ese derecho. De todas formas, ante una inspección, en el caso de que no se retire y sea por temas del transportista o del gestor, pues siempre se puede demostrar, mire, es que yo me he contactado con el gestor, he llamado al gestor, le he dicho que venga, pero ya te digo que por lo menos las inspecciones que hacemos nosotros que hacemos, lógicamente, inspecciones de todo tipo, ¿eh? No solo en este sector Os sobra, de os sobra, todo os tipo. sobran cosas inspeccionables. De todo tipo, o sea, del señor que tiene una explotación ganadera a una instalación de refinería. Y Pero Pedro, yo normalmente, creo que más que por protegerse el productor ante una inspección, lo que ellos quieren al final es que les retiren el residuo. Entonces, yo creo que aquí el problema que va a tener la empresa y por lo que quiere saber los plazos es por poder presionar al gestor cuando ya no puedes más porque ya no te caben más los residuos y ya no sabes qué hacer y estás desesperado, ya has llamado a la FREN y la FREN ha hecho todo lo que ha podido y tampoco. Pues es por saber un poco si hay plazos, con qué plazo jugamos y por si por ese lado puedes presionarlo al final para la retirada de residuos, no por luego justificarse ante una inspección, porque eso, como tú dices, un email, pues oye, si lo has notificado, o el mismo documento, está pedido tal fecha, está pedido. pues yo no sé, yo, en este caso, si yo fuese el propietario de un taller y llamo al gestor y no lo recoge, oiga, pues yo cambio de gestor directamente. Sí, también. Sí, cuando en el caso de poder, en el de los neumáticos es más complicado, ¿eh? Bastante difícil. Pero bueno, vale. Vamos a continuar porque está escribiendo la gente y de todas maneras, si me puedes ver eso Sí. de datos y me lo mandas después y si no Mm. lo buscaré yo porque es verdad que es una pregunta interesante. Vamos a ver. A ver, que no quiero que se me escape nada. Dice, ¿se puede consultar el ESIR para ver lo que tenemos subido? Bueno, me consta que el ESIR han intentado consultarlo los que han autorizado bueno, es que todos han autorizado al gestor. Cuando han intentado ellos consultarlo, les ha sido imposible consultar el ESIR. No sé Claro, es eso. que vamos a ver, en primer lugar, o sea, es una pregunta que dices tú, si usted es el obligado a subir la documentación a ESIR, ¿cómo no va a poder consultar lo que tiene? Lo que sí que tienen que hacer entonces es solicitar al ministerio, porque seguramente el que tiene acceso
Evidentemente es el gestor, o sea, no el productor. Tendrán que solicitar al Ministerio de Medio Ambiente el acceso a la plataforma. Ya, sí lo han solicitado, pero es que no hay manera de acceder. Al final, ¿sabes lo que han tenido que hacer? Dos casos concretos, pedir a la inspección a ver si ellos podían darnos la información de los residuos, porque no ha habido manera, lo han intentado a través del ministerio pidiendo clave y no ha habido manera. Pero bueno, Hay es un que, documento que tiene el Ministerio en su página web de cómo solicitar. Si queréis, os lo paso también. El acceso a ESIR. pues si me lo pasa, yo se lo paso a Sí. todos los Ujú. asociados. A ver, es que... vale, sigo por aquí. Es que como hay tanta pregunta y no quiero que se me escape. eh, Dice, ¿solo se puede subir a DESI los documentos de identificación de residuos peligrosos? Bueno, entiendo que la notificación previa hay que subirla también, ¿no? Sí. Ujú. Cuando corresponda. Ah, sí, efectivamente era saber cuándo entró en vigor la ley. Luego, bueno, lo de los neumáticos ya lo hemos comentado. Dice, los documentos de identificación que van con la notificación de traslado solo pueden hacer el traslado a los 10 días de la presentación de la notificación de traslado. Sí, todos esos plazos están en el 553. El artículo 6, creo que es. Claro, aquí lo que viene a decir es que el productor lo que tiene que hacer es 10 días antes de que, o con 10 días de antelación, eh, Hacer ponerlo, ¿no? O la notificarlo notificación, en claro. la plataforma en sí y a partir de ahí hablar con el gestor, ¿no? Claro. Eso se hace la notificación previa pues, para ver si efectivamente la administración se opone o no se opone al traslado de ese residuo. Vale, entonces si a los 10 días no hay respuesta, Se puede hacer, claro. es cuando puede llamar al gestor Ujú. y el gestor tardará lo que tardará. O sea que prácticamente hay que hacerlo con mucha antelación el traslado. Vale, sí, entiendo que el gestor de peligrosos nos tiene que dar tres documentos, que son la carta de porte, el documento identificativo del residuo y la carta de aceptación del residuo. La carta de deporte, eso es un documento que es necesario llevarlo, sobre todo de cara a la Guardia Civil o lo que sea. Nosotros el documento de identificación y con el documento de identificación firmada por el gestor y que se lo envíen al productor es suficiente. O en su defecto, como he dicho antes, una declaración responsable o un certificado, ¿vale? De cara a la inspección. A es ir siempre el documento de identificación. Nosotros la carta de porte no la pedimos para nada. Vale, pues en principio creo, a ver, dice, ¿dónde podemos obtener los documentos correctos del contrato de mantenimiento y documento de identificación? Los documentos correctos con el contenido que debe de tener, como he explicado antes, está en el Real Decreto 553 y os lo digo de nuevo. A ver, el artículo 5 habla del contenido del contrato de tratamiento, el anejo 1 el contenido del DI, del documento de identificación con notificación previa, el anejo 2 el contenido en sí de la notificación previa y el anejo 3 el contenido del documento de identificación sin notificación previa. De todas formas, el PowerPoint que he generado os lo paso y ahí lo tenéis. Vale, yo como tengo los correos de todos los asistentes, os lo voy a mandar a todos y no os preocupéis y nada, también se está grabando el webinar, entonces no vais a tener ningún problema. Vale, dice Isabel que dónde podemos obtener esos documentos. Eh, porque pregunta si hay una plantilla. Pues a los anejos eran la plantilla, ¿no? Claro. Pero bueno, que esos documentos, si no
Si no están en Word, que yo supongo que lo que os interesa es que esté en Word para poder rellenarlo o lo que sea, no te preocupes y saber que lo voy a mirar yo, sí. A ver, dice, hay formularios que podamos descargar, saber cómo documento indica que hay que subir, o lo miraré yo y intentaré haceros el documento en base a la legislación, a este Real Decreto y ya está. No, no hay problema para que podáis usarlo todos. Y, y bueno, pues en principio hemos terminado. Voy a dejar un segundo más antes de despedir a Pedro por si alguien quiere escribir. Eh, Dos cosas. Os quería comentar que lo del socio protector, que tiene un producto, ¿no? Para que os sea fácil hacer todos estos trámites de traslado, tal, que como hemos visto es obligatorio que lo haga el productor. Tendremos la jornada en breve. En cuanto tengamos fecha, os lo enviaremos a todos. Y también os quería comentar que el día 10 de octubre, no sé si os habrá llegado un correo, tenemos una presentación de una asociación que se ha creado en la Federación de Tecnología Dual, el sector de defensa. Como sabéis, hay muchos, van a salir muchos proyectos y muchas oportunidades de negocio en el sector de la defensa. Nuestras empresas, muchas de ellas de mecanizado, por talleres menos, pero de mecanizado, de fabricación, tienen mucho que decir en ese campo. Entonces, os animo a que vengáis a esa presentación. Seguimos, que se están animando, Pedro. Ya no les voy a dar más minutos porque si no, nos tiramos aquí toda la mañana. Dice, ante una inspección, la documentación la tenemos que tener física o digitalizada. El libro de registro digitalizado por ley. Y Sí, ya lo sí, demás, sí. pues, lo que diga Pedro. Sí, el archivo cronológico tiene que ser digital, que es lo que antes se llamaba el libro de registro de residuos, que su nombre correcto, archivo cronológico, ¿vale? Pero bueno, nos entendemos todos. Y el resto de documentación, pues tiene que ser acreditativa. Quiero decirte, por ejemplo, los documentos de identificación tienen que estar firmados por el gestor final y por el productor, que es un documento físico, bien, que es un documento digital, pues también. 5 años, ¿no? Lo tiene que 5 tener años, por ahí. sí, toda la documentación, tanto en el archivo cronológico, 5 años. Dice, ¿es sancionable la comunicación por parte del gestor en vez de por el productor? Si es así, ¿cómo se califica? ¿Como leve, grave o muy grave? Hombre, claro que es sancionable, pero como sabemos cómo está el sector y todos vosotros, evidentemente, de momento ahí no nos hemos metido, ¿vale? Vale. Dice, estaría bien que nos hagas un tutorial de cómo hacer paso a paso en el ESIR. Pues eso supongo que me lo estás pidiendo a mí. Pues lo tengo que ver. Yo reconozco, es que no quería reconocerlo aquí ante la inspección, pero vamos, que nosotros en Frame pues hacemos como hace el 99% de las empresas con los residuos que generamos. Entonces, en cuanto yo sea un experto, que lo voy a hacer a partir de ahora, lo prometo, metiendo e informando de los traslados de los residuos, pues os podré hacer el tutorial. De todas maneras, si no me equivoco, es posible que ya exista un tutorial por parte del ministerio. Y un curso online sobre ESIR, pues bueno, eso lo podemos ver, sí, sí, va a hacer falta saber cómo manejarse. Entonces, como os he comentado, pues tenemos un socio protector que se va a adherir a FREN en breve y yo creo que él también nos puede ayudar mucho en esto. Entonces, bueno, tendréis noticias mías. Espero que antes mías que de la inspección, ahora que está aquí Pedro. Pero bueno, simplemente ya, pues Pedro, darte de verdad las gracias por habernos resuelto con tanta claridad las dudas que tenemos. Ahora ya, es verdad, nos tenemos que poner a trabajar eh, mejor de lo que lo estamos haciendo y con la seguridad eso de saber que lo vamos a hacer bien. Entonces, pues nada, de verdad, mil gracias y nada, y a todos los asistentes igual, muchas gracias por asistir. A mí me quitáis mucho trabajo si resolvemos las dudas en común, ya lo sabéis, pero no obstante, pues ya sabéis que me tenéis por correo o por teléfono, pues
para ayudaros en todo lo que pueda. Pues nada, gracias a vosotros también creo que esto ha sido bastante importante hacer esta jornada y lo importante también, sobre todo, a ver, el servicio de inspección, claro, todo el mundo dice, servicio de inspección, madre mía, vienen a inspeccionarme y nosotros, el principal objetivo que tenemos sobre todo es pedagógico también, de estar, porque sí que es verdad que hay muchas cosas, la legislación medioambiental es muy farragosa, cada vez que va cambiando las leyes medioambientales es para exigir más documentación, más trazabilidad, más documentos. Las empresas, en este sentido, suelen ser pequeñas empresas, microempresas, se hace todo muy farragoso. Entonces, eh, el objetivo que tenemos también es pedagógico. Entonces, hacer estas jornadas pedagógicas, por decirlo así, es que son así, para explicar qué es cómo se tiene que actuar correctamente, pues la verdad que está muy bien. El objetivo nuestro desde el Servicio de Inspección no es sancionar directamente, o sea, no vamos con con ese fin, sino en primer lugar es pedagógico y evidentemente se sanciona siempre que se vean cosas que son muy... Esto, no, es que esto, por Dios, esto no puede estar así. Pero también digo que el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Entonces, vamos, que no me enrollo más, que el objetivo sobre todo es explicaros las cosas para intentar que se hagan bien y en última instancia, pues sancionar, evidentemente, porque no nos queda otra. Pero sobre todo que quede la cosa clara y se sepa cómo interpretar la ley y lo que tiene que hacer cada uno.